Muy buenos días a todos. Mi nombre es María José Soto Méndez y soy la coordinadora científica de la Fundación Iberoamericana de Nutrición. Antes que todo, quiero darle las gracias a la doctora Rosa Ortega y además a la doctora López Ovaler por esta invitación a participar en estas octavas jornadas de la Universidad Complutense de Madrid y de la Asociación de Estudios Nutricionales. Como el tema es últimos avances en nutrición y alimentación, pues voy a tener a bien el poderles presentar la actualización de hallazgos y primeras conclusiones del estudio nutricional en población infantil española, el estudio SNUPI, realizado por la Fundación Española de la Nutrición FEN y la Fundación Iberoamericana de Nutrición FINUT. De acuerdo con la opinión científica de la EFSA publicada en el año 2013, las ingestas de energía, de proteínas, de sal y de potasio en España eran elevadas, mientras que las de fibra eran bajas. Para algunos nutrientes como el ácido alfa-linolénico, el ácido docosahexaenoico, el hierro, la vitamina D y el sodio, había población en riesgo de ingestas insuficientes. Era poca información entonces la que se tenía, con lo cual se crea una necesidad de entender mejor los comportamientos de los más pequeños en relación con la dieta y los estilos de vida. Así que ese mismo año sale el estudio Al-Salma, que se realiza con niños de 6 a 36 meses de edad y recolecta 4 días de dieta. Seguidamente, en el 2012-2014, se publica el estudio Enalia, que se realiza en niños desde 6 meses hasta 17 años. Hace un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, un recuerdo de 24 horas e incluye información sobre actividad física. En el 2015, el estudio Aladino se realiza con niños de 6 a 9 años y recolecta información mucho más detallada del desayuno, además de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos y de actividad física. Ese mismo año surge el estudio Anives, que ya va en una población más amplia de 9 a 75 años, recolecta datos de 3 días y también información sobre la actividad física. Por último, en el 2019 surge nuestro estudio, el SNUPI, que se realiza con niños de 1 a menos de 10 años, en el que se procede a evaluar un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, 2 recuerdos de 24 horas y 1 de actividad física. Por el momento no tenemos datos agrupados de la población infantil en Europa. Los estudios en España pues no son muchos, pero por ejemplo, a través del estudio Al-Salma, sabemos que los menores de 3 años tienen un consumo excesivo de proteínas, que el 90% de ellos no consume la IR de vitamina D, que más del 50% de ellos no consumen las 2 raciones de pescado recomendadas a la semana y que el 21% de ellos no alcanzaba las IR de hierro. Además del estudio en Alia, sabemos que fue realizado en niños de 6 meses a 18 años, también reporta un excesivo consumo de proteínas, también reporta unas ingestas insuficientes de vitamina D. El 50% de los mayores de 9 años tiene una ingesta de calcio insuficiente y la ingesta de sodio resultó ser elevada. El objetivo general de nuestro estudio, del estudio SNUPI, es conocer los patrones de alimentación y hábitos de actividad física y sedentarismo en los niños españoles de 1 a menos de 10 años, segmentado por grupos de edad, 1 a 3 años, 3 a 6 y 6 a 9. Los objetivos específicos del estudio fueron caracterizar la ingesta calórica, el consumo de alimentos y el aporte de nutrientes, así como los patrones y hábitos de alimentación de la población de estudio. Evaluar la calidad de la dieta a través del uso de varios índices de la misma,
de calidad de la misma, estratificar la población de acuerdo con diferentes variables categóricas y evaluar las posibles diferencias o interacciones entre los patrones de alimentación y la calidad de la dieta. También describir la actividad física y los comportamientos sedentarios y evaluarlos de acuerdo a las recomendaciones actuales sobre actividad física y sobre descanso para estos grupos de edad. Además de conocer la influencia del consumo de leche convencional y el consumo de leches adaptadas para la edad sobre la calidad de la dieta y el resto de las variables de estudio. La metodología del estudio Snoopy está detallada y el estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Granada. El universo muestral fueron 2.205.646 niños y niñas de 1 a 9 años de edad que son residentes en municipios de más de 50.000 habitantes de España. De la muestra les hablaré más adelante. El error muestral fue más o menos 2,52% y 2,59% para datos globales. El nivel de confianza fue del 95,5%. Se utilizaron cuestionarios validados para obtener información sobre datos personales y sociodemográficos, la ingesta dietética a través de un cuestionario de frecuencia de consumos de alimentos y 2 recuerdos de 24 horas para evaluar la calidad global de la dieta. Los 2 recuerdos se realizó uno por la vía presencial y otro por la vía telefónica, además de un cuestionario de actividad física, descanso y sedentarismo validado publicado por Camargo en Colombia, realizado con niños de la misma edad. Tenemos que el 51,4% de la población de estudio eran niños, el resto niñas, y vemos que está bastante bien distribuido dentro de nuestros 3 grupos etarios de interés. La distribución tiene una representatividad estadística y está basado en áreas Nielsen. Las áreas Nielsen son una agrupación por comportamientos de consumo básicamente que se hace de la población. El diseño del estudio fue observacional, prospectivo y transversal. La población infantil de 1 a menos de 10 años residentes en municipios españoles de más de 50.000 habitantes fueron los sujetos de estudio. Déjenme decirles que más del 50% de los niños de 1 a menos de 10 años habitan en estos municipios. La muestra es representativa de la población española urbana no vegana de 1 a menos de 10 años. Y la distribución por muestreo polietápico y estratificado por las variables de sexo, de edad, de tamaño de municipio, de zona geográfica según Nielsen, de tipo de leche consumida y este tipo de leche consumida se denomina cohorte de referencia que consume todo tipo de leches y consumidores de leches adaptadas para la edad. La unidad informante es generalmente los padres, los madres o tutores de los niños y niñas empadronados en municipios de España. La presencia del niño fue siempre promovida para intentar obtener las respuestas más cercanas posibles a la realidad con una confirmación de los cuidadores. La muestra final del estudio contó con 1.514 niños que firmaron el consentimiento informado, los padres que llenaron el cuestionario sociodemográfico, la frecuencia de consumo de alimentos, el primer 24 horas que fue presencial y el cuestionario de actividad física, quedando la corte de referencia, que son consumidores de todo tipo de leches, 742, y la cohorte de leches adaptadas, que son consumidores de leches infantiles, que denominamos leches de crecimiento y son adaptadas para la edad, normalmente enriquecida con nutrientes como el DHA y la vitamina D.
Luego, la respuesta al segundo recuerdo de 24 horas la dieron 1.449 sujetos por la vía telefónica. Uno de ellos estaba pasando por una enfermedad transitoria, con lo cual fue excluido, y tenemos datos completos con los dos recuerdos de 24 horas para 1.448 sujetos, 707 en la cohorte de referencia y 741 en la cohorte de leches adaptadas. Los datos se analizan, cuando se analizan con los recuerdos de 24 horas, pues esta es nuestra N final, y cuando los analizamos con los cuestionarios de actividad física y los de frecuencia de consumo de alimentos, pues esta sería nuestra N a analizar. Se recolectaron datos hasta ahora no obtenidos en los niños de 1 a menos de 10 años y también se analiza por primera vez el tipo de leche consumida, los determinantes socioeconómicos, la información que nos dieron los padres sobre peso y talla, el tiempo de actividades físicas y sedentarias y el tiempo ante pantallas nos dan información bastante completa para poder procesar y analizar los datos de los resultados. Como les decía, la población de referencia consume todo tipo de leches y los consumidores de leches infantiles adaptadas consumen leches enriquecidas y fortificadas. El mayor beneficio del estudio Snoopy es el conocimiento que se obtendrá sobre la ingesta dietética, la actividad física y los comportamientos sedentarios de una población de referencia de España. Va a permitir evaluar la calidad global de la dieta, así como identificar comportamientos dietéticos y de actividad física que estén asociados a un patrón de estilo de vida más saludable. Además, va a permitir establecer recomendaciones de alimentación y de actividad física en relación con el crecimiento y desarrollo de los niños, así como con la prevención de enfermedades crónicas en la vida adulta. Pues como es de esperarse, toda la metodología, los hallazgos del estudio Snoopy están siendo publicados. Están siendo publicados en revistas pues, de referencia y científicas. El primero de ellos, pues el protocolo y el diseño del estudio, luego el de los resultados generales sobre la energía y los macronutrientes, uno más específico de los nutrientes involucrados en la salud ósea, como es el calcio, el fósforo, el magnesio y la vitamina D, además de agrupar o conglomerar a los niños en grupos de comportamientos en cuanto a la dieta, en cuanto a los estilos de vida, y además agrupar también los alimentos que de acuerdo a la edad y a la cohorte eran más consumidos por los niños. También la ingesta de grasa total y de ácidos grasos ha sido detallada, así como de los carbohidratos totales, los almidones, el azúcar, las ingestas de fibra y las fuentes alimentarias de todos los nutrientes han sido publicadas. En unos días debe de salir también la publicación sobre la ingesta de proteínas de los niños del estudio Snoopy. Para ver las publicaciones del estudio Snoopy, ustedes pueden acceder a la página web específica del estudio, www.estudiosnoopy.org. Ahí vamos actualizando los artículos que se publican y se trabajan algunas traducciones al español, los resúmenes en español e infografías acerca de los resultados obtenidos. Ahora les voy a explicar un poco sobre los principales hallazgos y conclusiones que podemos destacar de los artículos ya publicados del estudio Snoopy. En general, podemos decir que la ingesta de energía es adecuada en ambas cohortes. Ambas están en el rango de 80 a 120%, que es aceptable. También acá les quiero comentar que el 84% de las declaraciones de energía de los niños al hacer el estudio de plausibilidad son plausibles, con lo cual
no hay ninguna diferencia entre eliminar de nuestro estudio o no a los declaradores que no eran plausibles, con lo cual todos los sujetos de estudio fueron incluidos en todos los análisis que realizamos. Si vemos la distribución de macronutrientes, es similar en ambos casos. Las proteínas un poco arriba del porcentaje recomendado, 15.6 en la muestra de consumidores de leches adaptadas y 16.5 en la cohorte de referencia. Los hidratos de carbono, por lo contrario, tienen 45.4 en la cohorte de referencia y tienen 46.7% de aporte a la energía en la cohorte de leches adaptadas. En esta misma cohorte de leches adaptadas, el 35.9% de la energía viene de los lípidos y el 36.5% de la energía viene de las grasas totales en la cohorte de referencia. Vamos a continuar y las proteínas, por ejemplo, tienen un consumo excesivo a las recomendaciones, pero hay un límite superior que nos indica que más del 20% de la energía proveniente de proteínas ya puede tener algún tipo de efecto secundario a nivel renal en los niños. El 12% de la cohorte de referencia y el 6% de la cohorte de consumidores de leches adaptadas estaban arriba de ese 20% de energía proveniente de las proteínas. Con las grasas es similar, el 47.2% de la cohorte de referencia estaba arriba de la recomendación y el 38.5% de los niños consumidores de leches adaptadas se encontraba en esta situación. Por lo contrario, en los hidratos de carbono, el 47.8% de los niños de la cohorte de referencia se encontraban por debajo de las recomendaciones o no cumplían las recomendaciones y el 39.3% de los niños de la muestra de consumidores de leches adaptadas se encontraba en esa situación. Se nos informó del consumo de más de 700 distintos alimentos, con lo cual realizamos nosotros 18 grupos que cubren, digamos, todos esos distintos alimentos y sobre los cuales realizamos los distintos análisis, tanto los recuerdos de 24 horas como los cuestionarios de frecuencia de consumo se agruparon en estos 18 grupos de alimentos. La principal fuente de energía fueron la leche y los productos lácteos en ambos casos, luego los cereales y las carnes y productos cárnicos. Ambas muestras tienen el mismo comportamiento, variando un poco los porcentajes de los aportes en este caso, y algunos alimentos como los azúcares y los dulces bajan en el nivel de aporte en el caso de los consumidores de leches adaptadas. La población española, los niños de 1 a menos de 10 años consumen más grasa de la recomendada. Es así y es un nivel ligero. Sabemos que si este nivel que sobrepasan los niños de la población española fuera de ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, no tendría nada de negativo ese exceso, pero estamos viendo que las grasas saturadas también exceden esa recomendación de no aportar más de 10% de la energía total. En el caso de la cohorte de referencia, pues es un 13.1% lo que aportan y un 12.1% en el caso de los consumidores de leches adaptadas. Ya el consumo de grasas saturadas también está en discusión porque no siempre se encuentran resultados negativos en su consumo o efectos de salud negativos por su consumo, pero es importante informarlo contra la recomendación actual.
La cohorte de consumidores de leches adaptadas presenta una mayor ingesta de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Vemos acá que un 21.5% de los niños de la cohorte consumidora de leches adaptadas cumple las recomendaciones de ingesta de grasas poliinsaturadas contra un 11.2% de niños en la cohorte de referencia que la cumplen. Ninguna de las cohortes alcanza las recomendaciones de ácido docosahexaenoico, pero los consumidores de leches adaptadas claramente tienen un consumo mucho mayor de DHA que los niños de la cohorte de referencia. Tal y como les comenté anteriormente, se analizaron las ingestas habituales de calcio, de fósforo, de magnesio y vitamina D, así como las fuentes alimentarias de estos nutrientes. Se sabe que tienen un papel muy importante durante el crecimiento y desarrollo para alcanzar el adecuado pico de masa ósea que contribuirá junto con otros factores a la prevención de problemas óseos en etapas futuras de la vida. 20 a 40% de los niños mayores de 4 años están por debajo de los requerimientos medios de calcio, mientras que el 100% de los niños del estudio superan las ingestas de fósforo. Hacen una relación de calcio-fósforo menor a 1 que no es recomendable. En el caso de la cohorte de referencia, la relación es 0.74 y de los consumidores de leches adaptadas es de el 0.82. Presentan una mayor adhesión a las ingestas recomendadas los consumidores de leches adaptadas, aunque se necesita incrementar ese consumo. Como fuentes o principales fuentes alimentarias, en ambas cohortes podemos ver que destacan la leche y los derivados lácteos, otros productos lácteos, los cereales y las verduras. Prácticamente toda la población está por debajo de las ingestas adecuadas de vitamina D. Tenemos que resaltar que la ingesta de vitamina D es de 2 a 3 veces mayor en los consumidores de leches adaptadas, pero todos los niños necesitan incrementar, mejorar las ingestas de vitamina D para alcanzar las recomendaciones. Los grupos lácteos siguen siendo los principales aportadores de esta vitamina, seguidos por los pescados y mariscos, los huevos, los cereales y las papillas de cereales y suplementos, en el caso de la cohorte de referencia, y los huevos y las papillas de cereales y suplementos, además de los cereales, cambian de sitio de importancia, pero ustedes saben que el aporte es bastante más bajo que el aporte general que pueden dar las leches adaptadas. Aparece acá entonces que son realmente la leche y los derivados lácteos los protagonistas del aporte de la vitamina D. Por eso creemos que es necesario promover el consumo de estos productos, ya que su consumo en general ha descendido en la población española. La mitad de la población está por debajo de las ingestas adecuadas de magnesio. Está más adecuada, como pueden ver, en los menores de 4 años en este caso, pero sí que necesitamos, igual que en los nutrientes anteriores, incrementar la ingesta a nivel general del magnesio. Principal fuente del magnesio, leche y derivados lácteos, cereales y frutas en distinto orden y las verduras para todos los grupos, seguidos de carne y productos lácteos y las legumbres. Estas pequeñas figuras representan a los patrones de alimentación que fueron realizados utilizando el cuestionario de frecuencia de consumos de alimentos y que fue partido en los mismos 18 grupos que comenté anteriormente y a través de un análisis de componentes principales.
Voy a explicar entonces las gráficas con un poquito más de detalle. En la cohorte de referencia, los más pequeños generaron 3 componentes diferenciados. El primero, formado para alimentos hipercalóricos y apetitosos, lleva bollería y repostería, lleva las bebidas, lleva alimentos precocinados, salsas y condimentos, dulces, productos lácteos con azúcar añadida, etc. El segundo componente son alimentos variados de origen vegetal y animal. Altas cargas positivas en cereales, verduras, leche y productos lácteos, papillas de cereales, frutas, carne y productos cárnicos y aceites y grasas. Podríamos decir que es una dieta mediterránea tradicional, pero con un consumo relativamente alto de carne y productos cárnicos, además de lácteos. Y el tercer componente le llamamos dieta de tipo mediterráneo porque tiene altas cargas positivas en frutos secos, frutas, legumbres, cereales, pescados y mariscos, y pues en este caso hay una carga negativa de productos lácteos. También los niños medianos y los más grandes de la población de referencia generan 3 componentes diferenciados. Siempre el primero, alimentos hipercalóricos y apetitosos. El segundo, la dieta de tipo mediterráneo, que con algunas diferencias le llamamos así porque los componentes que la incluyen, estén o no estén todos presentes, son característicos de la dieta tipo mediterráneo. Y un tercer componente, como una caja desastre, que tiene, por ejemplo, en el caso de los niños de 3 a menos de 6 años, cargas positivas en cereales, papillas de cereales, frutas, verduras, aperitivos, aceites y grasas. Y en el caso de los mayores, bebidas, leches y productos lácteos, fruta, otros productos lácteos, bollería y repostería, carne y productos cárnicos y papillas de cereales. En la cohorte de leches adaptadas, los 3 componentes principales en los niños más pequeños están formados por la dieta de tipo mediterráneo, un segundo componente que obviamente tiene una variedad más alta, tiene una carga positiva de otros lácteos, de bollería y repostería, de carnes, de alimentos precocinados, pero también de huevo, pescado, mariscos, bebidas y salsas y condimentos. Y un tercer componente que tiene exclusivamente alimentos apetitosos e hipercalóricos. Los medianos y los grandes se caracterizan de la misma manera. Tiene 3 componentes diferenciados. Lo único que sucede es que los medianos, en este caso de la muestra de leches adaptadas, mantienen también la dieta de tipo mediterráneo como primer componente. Esta es una diferencia muy importante entre las 2 muestras. Acá el comportamiento de los mayores es más parecido a la población de referencia, a la cohorte de referencia. Ellos sí tienen un primer componente de alimentos hipercalóricos y apetitosos, mientras que los medianitos y los más pequeños dentro de la leche, de los consumidores de leches adaptadas, pues tienen como primer componente esa dieta de tipo mediterráneo. El segundo componente en los más pequeños vimos que era ese más variado y en este caso los hipercalóricos y apetitosos. Esto hace una diferencia porque el orden demuestra el peso, digamos, que tiene ese componente dentro de la población. Este grupo de gráficas representan los conglomerados de sujetos dentro de cada cohorte de estudio, clasificados según sus características de alimentación y de estilos de vida, con una serie de variables de estilo de vida seleccionados. Las variables del estilo de vida aparecen en las líneas, digamos, horizontales, en la parte de las filas, y toda la parte de los sujetos están agrupados y como podemos ver en todos los casos se generaron 3 conglomerados distintos tanto a nivel de filas como a nivel de los sujetos.
Todo esto se realizó también dividido por cohorte y por grupo etario. En este caso les voy a presentar los resultados agrupados más bien de acuerdo al grupo de edad de los sujetos y uniendo aquí la cohorte de referencia con la cohorte de leches adaptadas. Si vemos los conglomerados de alimentación y estilos de vida, ahí está la característica de los alimentos apetitosos e hipercalóricos agrupados en uno de los conglomerados y uno de alimentos variados de origen animal y vegetal, de acuerdo o bastante parecido a el análisis de componentes principales que les expliqué con anterioridad. En cuanto a los sujetos, vemos un grupo de niños de mayor edad, que vemos que están aquí más resaltados los colores oscuros. Estos niños de mayor edad parecen consumir todo tipo de alimentos, pero con la excepción de las papillas a base de cereales, que aparecen en todos los casos bastante en colores más claros. Vemos también que este grupo de sujetos puede tener un valor más alto de ZIMC para la edad, el Z-score, y también actividad física un poco más alta que el resto de los conglomerados. Luego hay un segundo conglomerado de sujetos que vemos claramente que consume un poquito más del segundo grupo de alimentos, incluida la leche y las papillas a base de cereales. Estos niños parecen ser los más pequeños, parecen ser los niños de 1 año de edad o alrededor de 1 año, año y medio de edad. Y otra cosa que resalta un poquito más en este caso, me parece que es que también tienen muy bajo consumo de los alimentos apetitosos e hipercalóricos. Mientras ese tercer conglomerado de sujetos vemos que tiende a tener ingestas muy bajas y muy altas también de esos productos apetitosos e hipercalóricos. Se les ve una característica de que los padres tienen un nivel educacional un poco mayor al resto de los niños y se nota que el IMC para la edad es más bajo en los niños que aparecen también con menor consumo de alimentos en general. El comportamiento de los niños de la cohorte de leches adaptadas, vamos a ver que es un poco parecido, aunque la agrupación en este caso de las variables dietéticas y de estilos de vida es un poco distinta. En este caso, las papillas a base de cereales se van al primer grupo, con las legumbres, las frutas, los cereales, los vegetales, la leche y los productos lácteos. Además, en un segundo conglomerado ya hay una mezcla de alimentos apetitosos e hipercalóricos, pero también vienen las grasas y los aceites y las carnes y los productos cárnicos. Vemos acá también que hay un primer grupo de sujetos que tiene bastante consumo de todos los alimentos y que no es el grupo que tiene el ZIMC para la edad más alto. También vemos que, por ejemplo, este segundo conglomerado tiene un consumo bastante regular de todos los productos, tal vez un poco más del segundo grupo en una zona y algunos sujetos por acá que consumen un poco más del primer grupo de alimentos. Vemos en caso de el nivel de actividad física que probablemente lo tienen bastante más elevado este tercer conglomerado de sujetos, pero aquí no vemos
digamos, diferencias tan marcadas como en el caso de la muestra de referencia. Retiro mi imagen de esta diapositiva para que puedan ustedes observar mejor las dos gráficas. Aquí tenemos a los niños de 3 a menos de 6 años, donde, bueno, también se agrupan 3 conglomerados bastante similares, pero hay una diferencia acá, donde vemos que las legumbres, los frutos secos y el pescado están en la población de referencia mezclados con productos hipercalóricos y apetitosos, mientras que en este caso la leche y los productos lácteos, además de las papillas a base de cereales, están agrupados con alimentos más saludables. En ambos casos encontramos patrones pues altos, de consumo alto, de consumo mixto y de consumo bajo de los diferentes alimentos. Sí, tenemos que decir algunas características de estos grupos mixtos, por ejemplo, es que observamos dos agrupaciones distintas de niños que comían bien, que comían cantidades más altas de alimentos, digámoslo así, un poquito más saludables y otros que consumían alimentos pues más apetitosos e hipercalóricos. Además, estos subconglomerados fueron conformados por la edad de los niños y la formación de los padres. Los más grandes, los niños de 6 a menos de 10 años, tuvieron unos comportamientos pues similares a los que ya describimos. En este caso, la leche y los productos lácteos y los cereales fueron incluidos en un conglomerado con los alimentos hipercalóricos y apetitosos, y en el caso de los consumidores de leches adaptadas se agruparon con las frutas y con las verduras. Los grupos de niños hay nuevamente consumidores altos, bajos y mixtos de los diferentes grupos o conglomerados de alimentos. El grupo mixto de ambas cohortes de estudio incluyó principalmente a niños con padres que tenían ingresos mayores, menor formación, y esto mostró un consumo algo mayor de alimentos apetitosos, eso en ambos grupos. Bueno, y habiendo explicado entonces ya un poco sobre más o menos los diferentes artículos que hemos publicado y los hallazgos que hemos obtenido, voy a proceder a hacerles un pequeño resumen de los principales hallazgos del estudio SNOOPY. Primero, sabemos que la ingesta de energía es adecuada y que tenemos un alto porcentaje de declaraciones plausibles cuando analizamos el gasto de energía contra la ingesta que fue reportada en los recuerdos de 24 horas por los niños. Las altas ingestas de proteína, de grasa total y de grasa saturada también se resaltan dentro del estudio, y la verdad son congruentes con los estudios previos en la población infantil de España. La principal fuente de energía son la leche y los productos lácteos, seguido del grupo de cereales y de carne y productos cárnicos. Las ingestas de vitamina D se encuentran muy por debajo de las recomendaciones, y en el caso de los niños que consumen leches adaptadas es un consumo de 2 a 3 veces mayor de los que no la consumen o de la población de referencia, aunque todos son deficitarios. Las ingestas de calcio y magnesio también son deficitarias en gran parte de la población infantil, y el magnesio es mucho más importante a partir de los 4 años. El consumo de leche y productos lácteos ha disminuido en los niños en las últimas décadas, contribuyendo a que muchos de ellos no cumplan con los requerimientos medios o ingestas adecuadas de diversos nutrientes. Consideramos que un aumento en la variedad y en la diversidad de la dieta, el enriquecimiento y o fortificación de distintos alimentos
y el refuerzo que se puede obtener a través de las leches infantiles adaptadas pueden ser estrategias eficaces para superar algunas deficiencias de nutrientes. SNOOPY es el primer estudio que explora los patrones de alimentación con estilos de vida en menores de 10 años. Los 3 grupos dietéticos que se identificaron demostraron la existencia de un patrón dietético poco saludable y de 2 patrones que son de tipo mediterráneo, añadiendo algunos otros tipos de alimentos. En general, podemos decir que la corte de consumidores de leches adaptadas mostró un patrón dietético relacionado con la dieta mediterránea como componente principal, era el principal que mostraban estos grupos de niños. Ciertos factores como el nivel de actividad física, la formación de los padres y los ingresos familiares pueden ser en cierta medida determinantes de los patrones alimentarios. Esto nos da una idea de la ruta que deben seguir las intervenciones sobre los estilos de vida. Se requiere mucha más investigación en la población infantil para que tengamos datos más completos y se puedan tomar medidas con la seguridad de sus resultados. Les agradezco mucho y espero que sigan disfrutando de estas jornadas.